Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo Rey. Bendito sea Dios siempre y en todo lugar, siempre. Y bendita sea su Santísima Madre, Nuestra Señora, nuestra capitana, la Virgen María, aquella que fue ultrajada gravemente hace unos días en la solemnidad de su Asunción, de la Asunción. Ay, Dios mío, me encantaría no tener que hacer este vídeo. Me encantaría que no sucediese nada de esto que os voy a contar. Pero la conciencia me obliga y el derecho canónico nos enseña que todos los cristianos tenemos el derecho y a veces el deber de indicar, de señalar todas aquellas actitudes o doctrinas que no se corresponden con el depósito de la fe. Y esto es lo que buenamente voy a tratar de hacer en este vídeo. En la solemnidad de todos los santos, el 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII publicaba esta Constitución Apostólica, Munificentissimus Deus, el munificentísimo Dios. Bueno, he buscado qué significa la palabra munificentísimo, es el superlativo de munificente, significa generoso, a manos llenas, liberal a manos llenas, en el buen sentido de la palabra liberal. En esta Constitución Apostólica, la última pronunciación ex cátedra de la historia de la Iglesia, de un papa, pues declaraba como dogma de fe, es decir, de obligada creencia para toda la cristiandad, y no por capricho suyo, ni por ninguna razón inicua, sino porque era un clamor y un sentir del pueblo de Dios desde hacía siglos. Pues bien, declaraba la Asunción de la Virgen, como muchos sabéis, ¿verdad? Merece la pena que leamos sus palabras para luego contextualizar qué es lo que ha sucedido en este templo que precisamente lleva su nombre. Nuestra Señora de la Asunción de Torrelavega. Aquí ha sucedido este hecho, bueno, pues que me encantaría no tener que contaros y me encantaría que no hubiese sucedido, pero ha sucedido. Fijaos cómo hablaban los papas antes, ¿eh? Cómo hablaban los papas, vamos, todos, hasta Benedicto XVI. Por tanto, en la fórmula definitoria, por tanto, después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces e invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para acrecentar la gloria de esta misma augusta Madre, y para gozo y alegría de toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y por la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de revelación divina que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Bendito sea Dios. Fijaos aquí cómo ha incluido los otros tres dogmas anteriormente declarados. La Inmaculada, por el Papa Beato Pío IX, en la encíclica Ineffabilis Deus. Bueno, disculpad, no sé si era encíclica o carta apostólica también. Y los dos dogmas del primer milenio, que María es Madre de Dios y que María es siempre Virgen. Primero fue proclamada la maternidad de la Virgen con respecto de Dios y después fue proclamada la virginidad perpetua de María. Bueno, pues en el número 45 de esta Constitución Apostólica continúa Pío XII. Por eso, si alguno, lo que Dios no quiera, osase negar o poner en duda voluntariamente lo que por nos ha sido definido, sepa que ha caído de la fe divina y católica. Esto es lo que, bueno, pues ha manifestado el párroco de este templo, de Torrelavega, un pueblo importante de Cantabria, que está muy cerquita de Garabandal, pues el pasado día 15 de agosto. Ha caído de la fe divina y católica, porque ha equiparado el dogma de la Asunción a una mitología. Ahora lo vamos a escuchar. Continúa Pío XII, para que nuestra definición de la Asunción corporal de María Virgen al cielo sea llevada a conocimiento de la Iglesia Universal, hemos querido que conste para perpetua memoria, perdonad,
esta nuestra carta apostólica, mandando que a sus copias y ejemplares, aún impresos, firmados de mano de cualquier, firmados por la mano de cualquier notario público y adornados del sello de cualquier persona constituida en dignidad eclesiástica, se presente absolutamente por todos la misma fe que se prestaría a la presente si fuese exhibida o mostrada. Bueno, esto es un formalismo que se incluye en todas las encíclicas y todos los documentos papales habitualmente, antes de que llegara Internet, para simplemente significar que una copia de esto pues, es igualmente válido que el texto original que él firmó. Y por último, dice, y nos importa para el caso, a ninguno pues sea lícito infringir esta nuestra declaración, proclamación y definición, u oponerse o contravenir a ella. Si alguno se atreviere a intentarlo, sepa que incurrirá en la indignación de Dios omnipotente y de sus santos apóstoles Pedro y Pablo. Este también es otro formalismo que suelen incluir los papas al finalizar, bueno, pues sus escritos. Dicen nos, este es el plural majestático que también utilizan. Nos, Pío, obispo de la Iglesia Católica, definiéndolo así, lo hemos suscrito. Aquí expresa obispo porque es el grado máximo del sacerdocio, del sacramento del orden, aunque él fuera el Santo Padre. Dado en Roma, junto a San Pedro, el año del máximo jubileo de 1950, el día 1 del mes de noviembre, fiesta de todos los santos, el año 12º de nuestro pontificado. Bien. Sabed que cada 25 años hay año jubileo en la Iglesia. Bueno, ya habéis visto, ¿no? ¿Qué es lo que le sucede a quien osase negar o poner en duda voluntariamente este dogma? Pues que ha caído de la fe divina y católica y además incurrirá en la indignación de Dios omnipotente y de sus santos apóstoles Pedro y Pablo. Bueno, pues vamos a ver, como digo, lo que sucedió en el templo de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Torrelavega en 2026, además emitido por el canal de Cantabria Televisión. Yo únicamente pues me hago eco de esto porque al ser público pues también públicamente se puede, digamos, contraargumentar, por decirlo suavemente. Bien, vamos allá. Esto es en la mitad de la homilía. No os perdáis porque hubo antes de la homilía, entre el Evangelio y la homilía hubo un baile surrealista que ahora vamos a ver también. Que nos va a hacer un guiño en este 125 aniversario de la parroquia. Vamos a ver muchos colores que simbolizan al rosetón, que es algo emblemático en... Perdonad, este es el otro vídeo. Este es el de la homilía. Ahora os pongo este que os acabo de quitar. Esta es la homilía. Pero Dios se pone especialmente de parte de los sufrientes, de los últimos, los que les toca la peor parte. Por eso Dios elige a María, una mujer humilde, una mujer de pueblo. La mitología nos la ha hecho y nos la ha ensalzado tanto y le ha puesto muchos collares, muchas coronas, muchos privilegios, muchos títulos, porque a veces tenemos que acudir a la mitología para hablar de realidades que son terrenas, pero no encontramos la manera de hacerlo. Son realidades mundanas que nos cuesta decirlo con palabras y entonces tenemos que recurrir a la mitología. Y bueno, pues María, hoy celebramos que sube al cielo en cuerpo y alma. Evidentemente que no tenemos que ir al pie de la letra. Ningún ser humano va a subir al cielo en cuerpo y alma. El cielo no es ningún lugar físico. El cielo es un estado del alma de plenitud, de felicidad. Pues bien, ella nos está diciendo que si nosotros vivimos también poniendo a los últimos como los primeros, si nosotros nos ponemos a intentar servir a los demás, ayudar a los demás, ponernos de parte de los últimos, de los pobres, luchando por la dignidad de todas las personas, sin ningún tipo de distinción, encontraremos la plenitud y la felicidad que buscamos. María. Bueno, creo que es suficiente. La verdad es que hace daño escucharlo. Yo no sé qué clase de cacao mental tiene este señor. No sé exactamente si no se ha expresado bien, pero ha repetido 3 veces la palabra mitología en relación a la Asunción. Ha dicho que evidentemente no tenemos que entenderlo al pie de la letra, que no vamos a subir en cuerpo y alma al cielo, pero es que nadie está diciendo que nosotros tengamos que subir al cielo
en cuerpo y alma, señor párroco, don Juan Carlos. No, no. Entonces, voy a tratar de ser lo más respetuoso posible, pero no solamente con usted, también con Dios. Porque la Virgen no nos enseña a lo que usted ha dicho. La Virgen nos enseña sobre todo a servir a Dios, a servir a Dios. Y una vez que uno sirve a Dios, entonces sirve al más pobre y al más rico, al más ignorante y al más sabio, al más joven y al más anciano. Pero si tiene sentido servir al más pobre, es porque estamos primeramente sirviendo a Dios, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo, mm, usted está incurriendo en algo bastante, vamos a decir, conocido de la tradición de la Iglesia y criticado por varios santos, tales como San María Griñón de Montfort o San Alfonso María de Ligorio. Vamos a traer en este vídeo las glorias de María, de San Alfonso María de Ligorio, también el Tratado de la Verdadera Devoción, los puntos, los capítulos, epígrafes, secciones, en donde están describiendo estos santos de la Iglesia este tipo de argumentaciones sobre la Virgen, que denigran precisamente lo que Dios y la Iglesia han querido ensalzar de ella. De María nunquam satis, se dice, ¿verdad? Nunca es suficiente. Hay quien piensa que por honrar a la Virgen estamos deshonrando a Dios. Y bueno, haremos un vídeo, si Dios quiere, acerca de lo que declaró el dicasterio de la fe, la antigua Congregación para la Doctrina de la Fe, acerca de la corrección de María, que es del todo, en fin, errática y terrible, y terrible. Entonces, bueno, es bastante espectacular lo que acabamos de escuchar. Es bastante tremendo. Pero claro, uno puede tener un lapsus, uno puede estar desacertado ese día, puede estar febril, puede, en fin, incluso estar confundido, ¿no? E ignorar la doctrina católica. Pero claro, si usted antes de su homilía y después del Evangelio ha permitido esto que vamos a ver, fijaos, estamos aquí leyendo el Evangelio, terminando el Evangelio. De bienes y a los Este señor no es el párroco, es el que leyó el Evangelio. Es un religioso. ricos los despide vacíos. Está proclamando el Magnificat, Por siempre. que era el Evangelio ese día. Entonces, aquí. Y volvió a Señor y Señor Jesús. Bien, se proclama el Evangelio y mirad lo que sucede acto seguido. Es que es surrealista hasta el extremo, es decir. Bueno, pues ahora vamos a contemplar al grupo de danza contemplativa de la parroquia dirigido por Evi, que nos va a hacer un guiño en este 125 aniversario de la parroquia. Vamos a ver muchos colores que simbolizan al rosetón, que es algo emblemático en nuestra parroquia, los colores, la diversidad, la alegría, porque también significa que estamos abiertos a todo el mundo y que a lo largo de 125 años ha habido muchas personas, sacerdotes, religiosos, laicos, que han estado colaborando para que nosotros hoy podamos disfrutar de esta iglesia, de esta comunidad parroquial. Disfrutar o destrozar, según como se vea. Para más Inri, este era el aniversario 125, 125 aniversario de construcción de este templo neogótico maravilloso. Y van a danzar en círculo. El círculo es la perfección. El círculo es lo que queremos hacer. Alrededor de la mesa de la Eucaristía nadie sobra. Cabemos todos. Queremos que nadie se quede fuera de juego. Por eso ese círculo de plenitud, Dios está en el centro. Pero no es un círculo que nos encierra. Vamos a ver un círculo que se abre, porque lo nuestro es salir a los caminos donde está la gente, para iluminar a la gente y decirles que hay otra manera de vivir para encontrar la felicidad, que es el proyecto de Dios para la humanidad. Pues vamos a, en estas claves, disfrutar un momentito de esto. Disfrutar, no, sufrir y padecer. Bueno, no sé si lo sabéis, pero el círculo es un símbolo clásico de los adversarios más importantes de la Iglesia, como son la masonería. Este texto, pues resume un poquito, escrito por un masón,
escribe su concepción del círculo. Podéis parar el vídeo si queréis leerlo, pero bueno, en todo su simbolismo esotérico, el círculo es fundamental. Incluso toman citas de santos, ¿no? Tergiversan todos, como el demonio suele hacer, ¿eh? Entonces, ¿a qué viene, Dios santo? ¿A qué viene tener que meter el círculo de colores? Pero es que además vais a alucinar, de verdad, vais a alucinar. Mirad. Una música aquí bonita, sentimental. Van descalzos, ¿eh? Esto me parece nueva era total, ¿no? Parece. Bueno, por lo visto, esto se hace llamar danza contemplativa. En sí mismo no es algo que pueda considerarse malo, no es un mal intrínsecamente malo el expresar amor, fe, esperanza por medio de los gestos del cuerpo. Es verdad que no es algo muy, digamos, conocido en la historia de la Iglesia, pero bueno, San Ignacio mismo afirma que cada uno rece en la postura corporal que más le ayude a rezar, en sus ejercicios espirituales. Ahora bien, quizás sea algo más para título privado, quizá, digo, o familiar, pero en ningún caso debe estar dentro de la liturgia, como vamos a ver ahora con textos como Sacrosanctum Concilium, o también de Juan Pablo II en 2004, porque hay quien dirá que todo esto es por culpa del concilio, pero los textos del concilio y posteriores van en contra absolutamente de esto. Bueno, empiezan a bailar ahí en el centro. Ahí está la música. Sacas el copyright. Empiezan a bailar. Pero esto dices, Dios mío, ¿no? Pero es que luego ya llega un momento en el que también los hombres se ponen estas faldas. Míralos. Ahí está. Ahí lo tienes. Esto, insisto, antes de la homilía, después del Evangelio. El círculo que no excluye, el círculo multicolor, el círculo que es la plenitud. Dios santo, es que esto nada tiene que ver con la fe cristiana, ¿no? Claro, he mirado y es que hay 2 seminaristas en toda la diócesis de Cantabria. 2. 260 sacerdotes, hace unos años eran 300 y poco. Muchos están jubilados ya, 600 y pico parroquias. Es decir, es la muerte de la fe, ¿vale? Y esto es en la diócesis de Garabandal. En la diócesis de Garabandal, a 30 kilómetros de Garabandal. Para más Inri, la catedral de la diócesis es también dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. O sea que el tema de la Asunción se tendrían que saber de memoria la carta apostólica que acabamos de leer. Mirad ahí los hombres también con la falda. Madre mía. Claro, esto con el alcalde, no sé qué, no sé cuántos, y ahí el párroco. Yo de verdad no entiendo nada, es decir, ¿cómo es posible este nivel de degeneración, no? ¿Cómo es posible? Pero es que no fue el único baile que tuvo lugar, ¿eh? También en el ofertorio de repente entró aquí, bueno, pues la música tradicional cántabra, que es preciosa, pero es que no es el lugar, es que no es el lugar. Es que esto contraviene las leyes litúrgicas, como vamos a ver ahora. Entraron aquí, en el ofertorio. Entonces es tremendo, ¿no? Es tremendo. ¡Ay, ale! Dios mío. Y claro, cuando al Padre Pío le preguntaban ¿qué le parece a la gente que da palmas en la iglesia, que aplaude? Pues contestó, bueno, lo mismo que pensaría de las personas que estuviesen aplaudiendo en el Calvario, porque la misa es el Calvario, hermanos. ¡Ay, Jesús! Bueno, si pensásemos que esto es algo anecdótico, bueno, he encontrado también que
hace unos años, en 2023, este sacerdote, que es, vamos a ver, lo tengo por aquí, en concreto este señor, Juan Carlos Rodríguez, bueno, del Pozo, Juan Carlos Rodríguez del Pozo, fue nombrado en 2011 párroco de esta parroquia de la Asunción de Torrelavega. Bueno, pues en 2023 celebraba sus bodas de plata sacerdotales, ¿vale? 2023. Este vídeo es de hace 3 años, se publica el 26 de junio del 23. Y ya en ese entonces también tuvo lugar esta danza, ¿no? Que digo que a lo mejor no es un mal intrínsecamente malo, danzar mientras uno está orando a Dios nuestro Señor. Bueno, pero en el templo sí que es un mal intrínsecamente malo. Bueno, esto pasaba Escucha, Señor, estas súplicas que te después de las dirigimos con preces. confianza y todos esos deseos que quedan en el corazón de cada uno de nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, todos los enlaces a los vídeos os los dejo en la descripción, como siempre. Y muchas gracias por aguantar hasta aquí, porque esto es difícil de ver. Es difícil de ver. Pero en medio de la misa, en sus bodas de oro, perdón, de plata, pues de repente otra vez esta danza contemplativa. Lo bajo un poquito porque es que cuesta la verdad. Fijaos, fijaos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un quitar el centro, que es Cristo, a las personas que están ahí en misa. Imagínate que vas a misa y te encuentras con este espectáculo. Es como ir al mercado y encontrarte, qué sé yo, lo que no esperas ver en el mercado, ¿no? Yo me sentiría estafado, me sentiría traicionado, me sentiría burlado. ¿Que quieren hacer una danza contemplativa? Pues que la hagan en otro lugar, de la parroquia, en salones parroquiales, pero no en la liturgia. Mira, mira. Por supuesto, la hombría brilla por su ausencia. La virilidad brilla por su ausencia. Y Cristo, San José, los apóstoles eran hombres, eran valientes, eran fuertes. No eran esto. Luego los pobres fieles expresan ahí su sorpresa, ¿no? Hay aquí un matrimonio que, bueno, no sé qué le estaría diciendo, pero evidentemente deben estar un poco desconcertados después del espectáculo. Aquí. Como diciendo, bueno, pues nos tenemos que tragar esto, ¿no? En fin, si no es así lo que estaban pensando, les pido disculpas si ven el vídeo, pero de luego tienen una cara de sorpresa como parece, ¿no? Bueno, deciros que gracias a esta cuenta que no la conocía, pero me ha saltado antes en Twitter, Hercules, bueno, pues he encontrado este vídeo, me ha saltado, ¿no? Y me ha llamado la atención y por eso he decidido hacer el vídeo. Luego también he visto que Infovaticana la había publicado. Aquí veis un poquito el rollo. En la propia noticia de Infovaticana se nos remite, bueno, pues tanto a la encíclica que hemos leído un poquito en esa fórmula final, Munificentissimus Deus, pero también a otros momentos del Código de Derecho Canónico. Bueno, en el 750 y 51, yo lo he leído muchas veces en el canal, se nos expresa que son tanto herejía como cisma como apostasía. Y en concreto, herejía consiste en negar o poner en duda de forma pertinaz, es decir, permanente, una verdad de fe. Cosa que, bueno, pues han hecho Bergoglio y León secundándole en múltiples ocasiones, pero no es el caso. Lo que sí es el caso son estas alusiones que la noticia de Infovaticana, muy bien presentada,
nos remite, ¿no? Por un lado, la instrucción Redemptoris Sacramentum y Sacrosanctum Concilium. Bueno, y también el canon 846 del código. Entonces, bueno, vamos a ir poquito a poco, muy rápido, porque tampoco os quiero atosigar. Podéis tomar notas, evidentemente. Lo primero, bueno, pues lo primero que tenemos que mirar es, efectivamente, el código de derecho canónico, ¿vale? En la celebración de los sacramentos deben observarse fielmente los libros litúrgicos, aprobados por la autoridad competente. Por consiguiente, nadie añada, suprima o cambie nada por iniciativa propia. Bien, esto es importante. La liturgia se debe hacer como está mandado que se haga. Los libros litúrgicos en concreto, a los que hace alusión este canon 846, parágrafo 1, son todos los que veis en pantalla, ¿vale? Esta edición del código de EUNSA es buenísima, en la que uso precisamente por estas notas, ¿eh? Son valiosísimas, porque tampoco debemos interpretar los cánones como queramos, ¿eh? Todo este aparato crítico nos da las claves hermenéuticas y de interpretación para poder entender correctamente, con el mismo espíritu con que fueron redactados dichos cánones. Bien, también la noticia de Info Vaticana nos remitía a Sacrosanctum Concilium, ¿vale? La cual, bueno, pues efectivamente en su número 22, parágrafo 1, presenta este texto. Perdonad que está cortado aquí. Bueno, sale un poco chiquitín, pero lo voy a leer despacito. Bien. Solo la jerarquía puede introducir cambios en la liturgia. Bien, la reglamentación de la Sagrada Liturgia es de competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica. Esta reside en la sede apostólica, es decir, en el papado, y en la medida que determine la ley, en el obispo. En algunas ocasiones, algunas cosas concretas, en el obispo. Es decir, que nadie puede cambiar, ¿de acuerdo? Por lo mismo, nadie, aunque sea sacerdote, añada, quita o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. Es decir, que estas danzas están fuera de lugar, además de la predicación homilética herética, fuera de lugar, no son católicas. Es así. Por otro lado, en la Instrucción Redemptoris Sacramentum de 2004, de Juan Pablo II, leemos lo siguiente en el número 12. Por otra parte, fijaos, esto va por nosotros y para nosotros, los seglares, este sí que lo podemos ampliar. Por otra parte, todos los fieles cristianos gozan del derecho de celebrar una liturgia verdadera y especialmente la celebración de la Santa Misa. Claro, porque no solamente hay Santa Misa a nivel litúrgico, también tenemos, por ejemplo, celebraciones de la penitencia, que son preciosas. Tenemos también bodas o bautizos en donde no hay estrictamente, o puede no haber una misa. Es decir, que no solamente la Santa Misa es lo litúrgico. Bien. Pero evidentemente lo más importante y lo más frecuente es la Santa Misa. Entonces, todos los fieles cristianos gozamos del derecho de celebrar una liturgia verdadera y especialmente la celebración de la Santa Misa. Que sea tal como la Iglesia ha querido y establecido, como está prescrito en los libros litúrgicos y en las otras leyes y normas. Además, el pueblo católico tiene derecho a que se celebre por él de forma íntegra el santo sacrificio de la misa. Esto va para los que dicen que el Novus Ordo no habla de sacrificio. Yo no sé si no saben leer o no quieren leer. Conforme a toda la enseñanza del magisterio de la Iglesia. Finalmente, la comunidad católica tiene el derecho a que de tal modo se realice para ella la celebración de la Santísima Eucaristía que aparezca verdaderamente como sacramento de unidad, excluyendo absolutamente todos los defectos y gestos que puedan manifestar divisiones y facciones en la Iglesia. Evidentemente esto no solamente causa división y faccionismo, si existiese la palabra, causa también estupefacción, causa escándalo, causa escándalo. Bien, este número 12 nos lleva a la nota número 32, y en concreto a la carta encíclica de Juan Pablo II también, Ecclesia de Eucaristía, el texto de sus 14 encíclicas que muchos consideran, bueno, pues el más sublime de él, junto con Veritatis Splendor, ¿no? Bueno, pues Ecclesia de Eucaristía, en su número 52, que lo tenemos por aquí, a ver, en el número 52 de Ecclesia de Eucaristía, a ver, lo tenía por aquí antes, aquí, disculpadme. Vale, ya casi hemos llegado, aquí está, bien, fijaos. De todo lo dicho, se comprende la gran responsabilidad que en la celebración eucarística tienen principalmente los sacerdotes, a quienes compete presidirla in persona Christi, es decir, en la persona de Cristo. Es Cristo el que está celebrando, primeramente, y se está ofreciendo al Padre, como hizo en la última cena. Entonces, el sacerdote tiene que estar en Cristo,
Ahí estaba en el bicho, en el diablo. Es así, es así. Lo siento por él, pero mejor es que se lo diga alguien a que se lo digan cuando ya sea demasiado tarde. Bien, entonces, a los sacerdotes les compete presidir la Eucaristía, la Sagrada Misa, in persona Christi, dando un testimonio y un servicio de comunión, no solo a la comunidad que participa directamente en la celebración, sino también a la Iglesia Universal, a la cual la Eucaristía hace siempre referencia. Por desgracia, es de lamentar, atención, que sobre todo a partir de los años de la reforma litúrgica postconciliar, como si Juan Pablo II no fuera consciente del caos originado por la masonería eclesiástica, tergiversando todos los textos e interpretándolos con un espíritu distinto a como los interpretaba la Iglesia auténticamente, ¿no? Es que de verdad que me da mucha rabia todos los que afirman que Juan Pablo II o Benedicto XVI son, bueno, pues otros papanatas, ¿no? Dios santo, es un sacrilegio afirmar eso. Quien ha sido impostor ha sido Bergoglio y ahora León, pero es otro tema. Sigo. Ánimo, por si acaso alguien se escandaliza de estas palabras, no se asuste porque hay toda una, en fin, una argumentación muy sólida para afirmar esto, ¿no? Después de tantos años por YouTube. Repito, por desgracia es de lamentar que, sobre todo a partir de los años de la reforma litúrgica postconciliar, por un malentendido sentido de creatividad y de adaptación, no hayan faltado abusos que para muchos han sido causa de malestar. Siguen sin faltar, siguen sin faltar. Una cierta reacción al formalismo ha llevado a algunos, especialmente en ciertas regiones, a considerar como no obligatorias las formas adoptadas por la gran tradición litúrgica de la Iglesia y su magisterio, y a introducir innovaciones no autorizadas y con frecuencia del todo inconvenientes, como las que acabamos de ver. Por tanto, siento el deber de hacer una acuciante llamada de atención para que se observen con gran fidelidad las normas litúrgicas en la celebración eucarística, sobre una expresión concreta de la auténtica eclesialidad de la Eucaristía. Este es su sentido más profundo. La liturgia nunca es propiedad privada de alguien, ni del celebrante, ni de la comunidad en que se celebran los misterios. Esa Sagrada Misa no es ni de la parroquia de nuestra Asunción, perdón, ni de la parroquia de la Asunción de Torrelavega, ni del párroco don Juan Carlos, ni del grupo de danza contemplativa, no es de ellos, no es de ellos la misa que estaban celebrando, es de toda la Iglesia. Y haciendo eso ofenden a toda la Iglesia, no solo a la militante, también a la purgante y a la triunfante. Bien. El apóstol Pablo, fijaos, tuvo que dirigir duras palabras a la comunidad de Corinto a causa de faltas graves en su celebración eucarística que llevaron a divisiones, esquísmata, de ahí viene cisma seguro, y a la formación de facciones, aireseis. Esto lo leemos en la 1 Corintios capítulo 11, versículos del 17 al 34, que claro, por supuesto los he buscado y efectivamente aquí están, los ágapes y la Eucaristía. Bueno, el que tenga interés que lo lea, ¿no? Los cismas, y las divisiones que surgen por la mala celebración de los sacramentos, de la misa en este caso. También en nuestros tiempos, terminamos este punto, la obediencia a las normas litúrgicas debería ser redescubierta y valorada como reflejo y testimonio de una iglesia, de la Iglesia una y universal, que se hace presente en cada celebración de la Eucaristía. El sacerdote que celebra fielmente la misa según las normas litúrgicas y la comunidad que se adecúa a ellas demuestran de manera silenciosa pero elocuente su amor por la Iglesia. Estas personas pues no parece que amen a la Iglesia, los responsables de esto, parece que se aman más a sí mismos, sus ideas, más que las ideas de la Iglesia. Precisamente para reforzar este sentido profundo de las normas litúrgicas, he solicitado a los dicasterios competentes de la Curia Romana que preparen un documento más específico, incluso con rasgos de carácter jurídico, sobre este tema de gran importancia. A nadie le está permitido infravalorar el misterio confiado a nuestras manos. Este es demasiado grande para que alguien pueda permitirse tratarlo a su arbitrio personal, lo que no respetaría ni su carácter sagrado ni su dimensión universal. Bien. Creo que con esto es muy suficiente para, en fin, simplemente expresar con textos en la mano la
inconveniencia de lo que acabamos de ver, ¿no? Y el error profundo y el daño masivo que se hace a las almas. Como os decía antes, en el Código de Derecho Canónico, en el Canon 551, leemos la definición de herejía. Es la negación pertinaz de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Fe divina y católica, fijaos, ¿a qué nos suena esto? Bueno, pues es también un formalismo que usa la Iglesia para referirse a aquello que debe ser, creído sí o sí. ¿Veis? Otra vez estamos en el mismo texto del principio, la encíclica, Carta Apostólica de Constitución Apostólica de Pío XII sobre el dogma de la Asunción. Fe divina y católica, fe divina y católica. ¿Veis? Entonces, a quien niega o pone en duda incluso algo que se ha de creer con fe divina y católica, pues se lo llama hereje. Y herejía es eso, ¿vale? Bien, la nota recomiendo leerla, si queréis hacer un pantallazo, recomiendo leer esta nota porque es muy interesante, pero no quiero extenderme más, ya llevamos 35 minutos y todavía queda algo de vídeo por ver. Bueno, el obispo actual, os preguntaréis, ¿quién es de la diócesis de Cantabria? Bueno, pues es la diócesis de Santander, es Arturo Ros. Arturo Ros que, bueno, pues como leemos en Wikipedia, fue ordenado obispo en 2016. Bueno, fue obispo titular de Ursona, obispo auxiliar de Valencia y desde 2023 obispo de Santander. No conozco a este señor, espero que sea magnífico, pero he encontrado un vídeo en donde expresa, bueno, pues su dolor por el fallecimiento de Bergoglio. Hemos conocido esta mañana la triste noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Es verdad que aunque sabíamos de su fragilidad por su salud, pues la noticia nos ha desconcertado y nos ha sorprendido y nos produce una profunda tristeza. La vivimos con mucha serenidad y mucha paz, intentando hacer realidad en nuestra vida lo que Él nos ha enseñado a través de su magisterio y de su ejemplo. De Francisco diríamos tantas cosas bellas, damos muchas gracias a Dios por su vida, por sus años ejerciendo el ministerio petrino, por su magisterio, por su sonrisa, por su alegría, por sus ánimos, por hacernos pensar tantas cosas, por pedirnos, por exigirnos tantos compromisos, para que fuésemos compasivos como Jesús en el Evangelio, como Él escribía tan bellamente en Gaudete Exultate, llenar de vida todo, tener siempre presentes en nuestro corazón y en nuestros compromisos a los más pobres, a los más frágiles, a los enfermos, a los ancianos, a los niños, a los jóvenes. Es verdad que esto no se acaba en este momento, más bien al contrario, seguimos escuchándole, seguimos leyéndole, seguimos teniéndole presente y sobre todo seguimos y seguiremos queriéndole. Francisco ha sido un regalo para la Iglesia, sin duda alguna, ha sido un regalo para el mundo, así se le reconoce, y por tanto su legado podrían ser muchas cosas, son preguntas que nos formulamos un día como hoy, pero sobre todo el legado es su persona, su testimonio de hombre de Dios, de amor a la Iglesia y de servicio entregado a los hermanos. Bueno, sinceramente, hermanos, no cabe esperarse que este señor corrija al sacerdote que hemos escuchado. No cabe esperarse, evidentemente. Bien, estoy mirando otras pestañas que tengo preparadas. Bueno, esta es otra danza que tuvo lugar también en Torlavega, en 2023, el 9 de abril, fijaos. No sé qué les ha dado con las danzas. Esta por lo menos parece que no está durante la liturgia. Parece, ¿no? Parece. Aunque evidentemente hacer uso del presbiterio para esto, pues puede considerarse profanación. Que lo hagan en los salones parroquiales, pero en el presbiterio, pues no. Y todo tiene su lugar, todo tiene su lugar.
Cuando estamos malos vamos al hospital, no nos van a operar del corazón en una gasolinera, o sea que sea de extrema necesidad, evidentemente. Pero esto no es de extrema necesidad, esto es, bueno, una cuestión estética, la danza. Vamos, lo dicho, me parece que están como cabras todos, ¿no? Dios me perdone si me equivoco, pero parece que es algo absolutamente New Age, ¿no? New Age. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, tenía, como os decía, estos dos textos, ¿no? Lo digo para que os los apuntéis si queréis. Tenemos aquí el Tratado de la Verdadera Devoción de la Virgen María, de San Luis María Griñón de Montfort. Entonces tenemos que ir al número 93 en adelante, porque los devotos críticos y los devotos escrupulosos, estos que él mismo llama los falsos devotos, y las falsas devociones a la Virgen, bueno, pues en estos dos, en los críticos y en los escrupulosos, encontramos ese tufillo diabólico de pensar que la Virgen tiene demasiadas honras y hay que honrarla menos, ¿no? Como decía este sacerdote, todo, tiene muchos collares y tal, pero todo eso es mitología. Bueno, aquí tenéis un texto, ¿vale? Podéis leer, pues lo dicho, número 93, número 94 y 95 que hace alusión a estos falsos devotos. Por otro lado, tenemos a San Alfonso María de Ligorio, ¿de acuerdo? Y entonces, en su capítulo 5 del libro Las Glorias de María, en la sección primera y sección segunda, bueno, pues encontramos también alusión a estas actitudes que piensan que alabar demasiado a la Virgen pues es casi pecaminoso, ¿no? Lo dicho, repito, estamos en capítulo 5, secciones 1 y 2, ¿vale? Luego también incluso en el capítulo 8, en su sección 1, también critica a los que ensalzan la misericordia de María. Hay personas que ensalzan la misericordia de María, ¿no? Pues dice, algunos critican a estos que ensalzan la misericordia de María. Bueno, pues también critica a estos que censuran ensalzar la misericordia de María. Y también en el capítulo 3, sección 1 y capítulo 5, sección 2, también combate a aquellos que piensan que hablar de la Virgen como esperanza pues es algo malo. En fin, bastantes datos que os traigo, hermanos. Glorias de María, de San Alfonso María de Ligorio, Tratado de la Verdadera Devoción de la Santísima Virgen, Sacrosanctum Concilium, número 57. Tenemos también Redentoris Sacramentum en su número 22, me parece que era. No, perdón, 12, perdón. Tenemos también el Código de Derecho Canónico, ¿verdad? En sus números 751 y 846, parágrafo 1. Tenemos también Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 17 al 34, para leer un poquito cómo San Pablo trataba estas cuestiones. Y tenemos también Eclesia de Eucaristía en su número 52. Todo ello junto con, por supuestísimo, la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, en donde el Papa Pío XII declara solemnemente ex cátedra el dogma de la Asunción de la Virgen. Algo maravilloso, que es muy distinto de la ascensión del Señor, ¿veis? Porque es distinto, porque el Señor ascendió por sí mismo, porque era Dios, pero la Virgen, que no era Dios, fue asunta, fue asunta. Pero Dios no podía permitir que su cuerpo que quedase corruptible a merced de los elementos, precisamente por su ser inmaculada, por su ser inmaculado de su cuerpo, y le concedió ese inmensísimo privilegio en virtud de su corredención, hermanos, en virtud del dolorosísimo momento que vivió aquel Viernes Santo con su Hijo. Y por eso Jesús y María son los únicos dos que tienen cuerpo y alma hoy en el cielo. Por eso son el nuevo Adán y la nueva Eva. Y por eso la humanidad se reconstituye y se reconstruye junto a ellos. Decía San Luis María Griñón de Montfort, decía
que no es verdadero cristiano quien tiene a Dios por padre pero no tiene a la Virgen por madre. No es verdadero cristiano. Y es que es absurdo, ¿no? Decir, yo sigo a Cristo, pero no tomo a su madre, a la cual él tomó. Es absurdo, es absurdo. De hecho, él mismo nos la dio desde la cruz. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre espiritual. Una cosa curiosa que os quiero contar, que a lo mejor algunos no lo sabéis, pero bueno, pues se me inflama el corazón cuando lo pienso y me acabo de acordar. La Virgen, atención, es madre de toda la humanidad, redimida y redimible. Esto es importante, ¿eh? Lo leemos en Rollo Marín. Rollo Marín tiene, bueno, pues un gran teólogo, ¿verdad?, de la Orden de Predicadores, y él lo expresa así, acerca de la maternidad de María. La Virgen es madre, atención, de los redimidos y de los redimibles, de los salvados y de los salvables. ¿Quiénes son esos? Bueno, pues son los que están en el cielo, los que están en el purgatorio y los que estamos en este mundo. Pero María no es madre, atención, de los réprobos, es decir, los que están en el infierno. Porque la maternidad de María es para la salvación, pero no sirve para los réprobos. Entonces, ella no puede tenerlos como hijos. Y ese debe ser un gran dolor también para las almas condenadas, el no sentir la maternidad de María. Es muy tremendo, ¿eh? Es muy tremendo. Y esto es distinto a los hijos de Dios, que son los bautizados, ya sea por agua, por sangre o por deseo, como enseñan los santos padres de la Iglesia. Por agua, que es lo ordinario, cualquiera de nosotros podemos bautizar, ojo. Por sangre, es decir, aquellos que no están bautizados por agua, pero dan testimonio de la fe y ello les ocasiona la muerte. Y por deseo, que son todas las personas que están en el catecumenado, no han recibido el bautismo todavía sacramentalmente y fallecen antes, o todas las personas de buena voluntad, como dicen los ángeles en Belén, paz a los hombres de buena voluntad, que buscan sinceramente a Dios. Todos esos son adoptados por Dios, bien sea en esta vida o justo en el momento de la muerte. Entonces, en el cielo y en el purgatorio solamente hay hijos de Dios y de María. En este mundo hay que todos los hombres somos hijos de María, pero no todos los hombres somos hijos de Dios. Porque hay hombres que no buscan a Dios. Hay hombres que no tienen buena voluntad en lo que hacen. Y por eso tiene sentido la evangelización. Y en el infierno no hay un solo hijo de María, pero puede haber lamentablemente algún hijo de Dios, algún hijo adoptivo de Dios que se haya condenado. La Iglesia no afirma que haya nadie en particular en el infierno, pero sí que afirma dogmáticamente además que es el destino de los réprobos. Y por numerosas revelaciones privadas sabemos que las hay por exorcistas, ¿no? Sobre todo Fátima fue muy incisiva en ello, pero también Santa Faustina Kowalska, la profeta de la Divina Misericordia, tiene la descripción más tremenda del infierno. Bueno, porque es que el bautismo es indeleble, así como el sacramento del orden y la confirmación. Son los tres de los siete sacramentos que no se pueden quitar. Se dice que imprimen carácter y por tanto nadie los puede borrar, ni siquiera Dios nuestro Señor. Bueno, cuento todo esto porque es un poco cultura general y doctrina católica general que creo que es importante. Y a mí particularmente me ayuda mucho pensar que todos los hombres, todos los que están en este mundo vivos son tenidos por María como sus hijos. La maternidad de María está para ellos, para salvarlos. Y la Virgen va a hacer todo lo posible por salvar a todos. Aunque profieran herejías, aunque se equivoquen, aunque hagan lo que hagan, hagamos lo que hagamos. La Virgen siempre está comprometida con nosotros, siempre, siempre, siempre. Por eso es muy buena costumbre rezar antes de dormir las 3 Ave Marías. Muy buena costumbre. En fin, no quiero alargar más el vídeo. De verdad que lamento mucho todos estos hechos. Y si algún feligres de la parroquia pues está escuchando este vídeo, sepa que lo hago con todo el amor a Cristo nuestro Señor, a su Iglesia, y con la esperanza de que sean
reparados los sagrados corazones de Jesús y de María, bueno, pues por estas ofensas, por estos ultrajes, por estas realidades que hemos visto que son del todo inadecuadas, confusoras y para nada beneficiosas para la salud de las almas, todo lo contrario, todo lo contrario. Además, con niños delante, en fin, pobres niños y pobres ancianos que están contemplando eso, que van a misa simplemente esperando vivir un encuentro con el Señor y con la Virgen, y tienen que estar soportando ese calvario, ese verdadero calvario, de danzas y de homilías completamente contradictorias con el depósito de la fe. Es muy tremendo y bueno, pues espero que el haber visto este vídeo pues te haya ayudado a ti a estar más cerca de Jesús y de María, que es lo que pretendo con él. Bueno, os leo en comentarios, hermanos, y nos vemos pronto, si Dios quiere, ¿vale? Bueno, que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, Santiago Apóstol os dé su valor, y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.